Buenas noches, dicen. Buenas noches, Licen. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Dicen Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Licen. licenciado, buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros estudiantes. En noción al tiempo y por acabar lo más pronto posible esta sesión, ya que en mi caso me ha tocado dar también clases en una hora seguida al siguiente curso. Por tanto, no hay mucho espacio para preparar la sala Zoom. Entonces, en noción a eso y al tiempo, pues empezaré la clase del día, de la noche de hoy. Muy buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en ese sentido también me gustaría aclarar algunas particularidades que han suscitado durante estas semanas en torno a las tareas que han tenido que subir. Queda abierta Buenas noches, licenciado. el link o la parte del aula virtual para subir las tareas durante una semana, es decir, 8 días habilitantes para que ustedes puedan subir sus tareas. Luego de ese tiempo, pues deberá de ir calificando de distinta manera. Hay algunas personas que yo ya he calificado sus tareas y obviamente sabrán que no solo poner 10 a todos, sino más bien voy dando una retroalimentación en cada tarea para que vayan mejorando cada tarea que van subiendo. Recordarles también que el hecho de que sean talleres sencillos no significa que vayan a poner 2 o 3 cosas del contenido que ustedes tienen que ver, sino más bien especificar y detallar mayormente lo que se hace en las actividades. Bien, pues voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me comentan si es que tal vez... Licen. Sí, dígame. Disculpe una pregunta, Licen. Lo que pasa es que yo ya envié las tareas del día miércoles mismo y quisiera saber si se fue la tarea o no, porque la verdad que no puedo aún manejar la plataforma. Después de clase le puedo ayudar con eso. Muchas gracias, Licen. Ya, gracias, Licen. Bien. Por favor, ¿me confirman si es que se está viendo la pantalla en este momento? Sí, Licen. Sí, licenciado. Ya. Sí, Licen. Licenciado. Hoy vamos a tener que ver igual algo de la cultura escrita en la era digital. Hoy vamos a ver sobre los periódicos digitales. ¿Sí? Nosotros habíamos visto ya en la anterior clase algunas particularidades sobre la era digital, sobre la escritura y su evolución durante el largo del tiempo y sobre todo cómo esta ha venido a cambiar en su uso cotidiano en la actualidad. Esto por la intervención de los medios digitales como tal. Es decir, que por ejemplo hace muchos años podríamos haber tenido una escritura a mano y hoy por hoy usamos máquinas que sí, hacen todo ese trabajo que antes nosotros teníamos que desarrollar manualmente, ¿no? Entonces, como tal, los medios de comunicación también, y en ese sentido su mayor realce, que es las noticias, o como tal, los medios periodísticos, también han cambiado su forma de presentación. También han cambiado y se ha transformado a la nueva era, a la nueva modalidad. El fin es comunicar, el fin es informar y por tanto lo harán a través de los diversos medios que existen. Lo importante de esto es poder llegar a un mayor número de personas
para que se puedan informar, para mantenerse bien actualizados con las noticias que pasan en el mundo o en nuestro lugar en el que vivimos. Por tanto, siempre se ha adaptado a las nuevas medios, ¿sí? La prensa escrita, la radio, la televisión como tal, han sido medios en los cuales el periodismo tradicional ha venido desarrollándose. Los medios periodísticos como tal, han tenido este poder de la información. Algunos criticados más que otros, puesto que se ha visto esto como un negocio, ¿sí? Que al final sirve a un monopolio mediático o sirve a un corporativo. ¿Sí? Esas son diversas críticas, ¿no? Pero en el aspecto fundamental del medio comunicativo, el medio periodístico como tal, es una fuente de poder de la información. Esta información dependerá de qué es lo que quieran ellos decir o comunicar. Ahora bien, si nosotros vamos de ese periodismo tradicional, que todos lo conocemos, alguna vez lo hemos vivido, o tal vez no vivido, pero sí lo hemos escuchado de nuestros familiares más cercanos, ese mismo medio digital, ese mismo medio que nosotros teníamos anteriormente para informarnos, ¿sí? Un periódico que teníamos antaño, hoy lo hacemos por medio de un periódico digital. El mismo contenido, pero en un distinto medio. ¿Cuál es este medio? La internet, las redes sociales, la web, las páginas web como tal. Todos estos escenarios, ¿sí? Constituyen un ciberperiodismo. O también, el tema que nos corresponde, periodismo digital. ¿Sí? Ese lugar, todos estos medios es el lugar de todos estos usos informativos, ¿sí? Cuyo propósito de esta información es la satisfacción de los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Quienes consumimos esa información, quienes leemos esas noticias, quienes nos gusta mantenernos actualizados. Actualmente ya no usamos un periódico, nos vamos, o la mayor parte, han bajado sus índices de compra de los periódicos físicos, ¿sí? Hoy por hoy estamos por medio de un celular, de una tablet, de una computadora, ya sea por redes sociales o por alguna página web que nosotros encontremos, y es mucho más factible poner una noticia tras una pantalla que lo va a ver mucha más gente que por medio de un medio físico, que muy pocas personas lo accederán por su compra y porque tampoco utilizan este tipo de medio, ¿sí? Actualmente nosotros podemos ver cuando vamos a las pestañas de Google en nuestro celular, en nuestra computadora, siempre nos aparece un anuncio, ¿sí? De alguna noticia relevante en el mundo, o tal vez incluso si es que está activado el rastreo de la computadora o el lugar donde usted se ubica, pues llegarán también noticias locales, dependiendo de cómo sea su preferencia, ¿no? Bien, entonces, este uso digital, esta prensa digital como tal, ¿sí? Tiene muchas diferencias a lo que era el periodismo tradicional. Para nosotros notar las diferencias o notar las características del periodismo actualmente, ¿sí? O del periodismo digital como tal, de la transformación de una cultura escrita a la era digital, debemos de entender también las características que subyacen en el periodismo tradicional. En el periodismo tradicional, tanto el periodista como el medio son los protagonistas. El lector, en cambio, es un simple receptor que sale, como bien lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Uno busca esa información. Y siempre, cuando uno se informa o empieza a leer otro tipo de texto, otra información que fue escrita por otra persona, siempre va a haber una visión segmentada de la realidad, porque está vista desde
otros ojos, es decir, desde otro punto de vista. Por tanto, esa realidad siempre va a estar segmentada. Nosotros como lectores tenemos que inferir sobre el contenido que estamos leyendo o que el periodista mediante un medio nos pretende dar una información. Generalmente, ¿sí?, en el periodismo tradicional la información es analógica, fugaz, o sea, rápida, es circunscrita a un determinado ámbito geográfico, pero siempre va a delimitarse por secciones. En el periodismo tradicional, siempre por secciones o por apartados, sea una noticia local, sea noticia mundial, sea noticia regional, por ejemplo, y después la noticia periodística, deportiva. El periodista, otra de las características del periodismo tradicional, es que el periodista habita en la sala de redacción, es decir, tiene un espacio físico como tal. Y este está acompañado por un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo son quienes se encargan de escribir, de ver los detalles estéticos, ¿sí? La mecanografía, etcétera, para que pueda imprimirse ese contenido. Estamos hablando de un editor, de un fotógrafo, que va a poner en un apartado del texto, y el diseñador, ¿no?, que es quien se encarga de que todos estos elementos confluyan de una manera armónica y se vea lo más estético posible. Otra característica de este periodismo es que su énfasis depende del medio en que se halla. No es lo mismo cuando nosotros tenemos un medio, por ejemplo, de la radio, ¿sí?, en el cual la información es por medio del habla como tal, a un periódico. Siempre su énfasis va a depender de este medio. Entonces, cuando va a tener que escribir, siempre va a tener que estandarizar la escritura, el lenguaje como tal que se usa, para que los lectores, en la mayoría de los que leen, puedan entender ese contenido como tal. Cuando nosotros hablamos, en cambio, de la radio, por ejemplo, entonces tiene que hacer en su discurso aspectos de cercanía para que la otra persona, el oyente, ¿sí?, se sienta identificado y quiera escuchar mayormente. Por hoy hay diversas formas de manifestación en la radio en la cual hacen periodismo y dan esa información. Otra característica es que los periódicos, ¿sí?, cuentan cosas del pasado inmediatamente anterior. No siempre es algo que ya sucedió con tiempo de antelación, sea un día, 2 días, 24 horas, ¿sí? Siempre va a decir sobre un pasado anterior, del pasado, de lo que pasó el día de ayer, de lo que pasó hace 2 días, 3 días, ¿sí? O incluso acercándose, si dice alguien, va a haber una convocatoria para tal día, también lo manifiestan, pero nunca es de el momento como tal, cosa que en la prensa digital, ¿sí?, estamos en un momento virtual, sí se lo puede hacer inmediatamente. Acontece un accidente, ese mismo momento lo podemos transmitir en vivo y compartimos al resto de personas y ya se difunde esa noticia ese mismo instante. En el medio tradicional no, había que esperar un tiempo hasta que se toma la fotografía, se redacte la noticia, el editor lea ese contenido, ¿sí?, y el diseñador pues arme todo esta noticia y luego se imprima para difundirla comúnmente. Otra característica es que en los diarios se usan los textos y la imagen, lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver, y en la radio pues solo el sonido como tal. Hoy por hoy podemos mezclar las 3 cosas: audio, imágenes, texto e incluso videos o medios audiovisuales. En la televisión, en cambio, son imágenes, tanto estáticos como dinámicos, como sonido y texto. Pero no existe esta interacción, ¿sí?, que nosotros mantenemos. Al igual, no siempre suelen ser al momento y al instante. La lectura del lector es lineal. Tiene que continuar durante el principio y el fin del texto de manera
física al menos, ¿sí? Solo algunos textos interrelacionados en las páginas del mismo ejemplar del periódico forman parte como hipertextos que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Textos dentro del mismo texto, que en la manera escrita deben de estar puesto un pequeño escrito de lo que significa o de lo que puede detallar esa información. Muy pocos periódicos actualmente realizan eso en el momento físico, la verdad. En los medios digitales de televisión tampoco se utiliza mucho este recurso de poner más texto o texto dentro del mismo texto para que se dé mucha más información de lo que se está diciendo, porque al final lo que están realizando es una información veraz, una información concisa, y poner mucho más texto pues no sería benéfico en muchos de los sentidos. ¿Me confirman si es que se me está escuchando? Disculpen. Sí, licenciado, sí se Sí, escucha. sí, sí. Sí, licenciado. Ya, lo que pasa es que se me Sí, congeló escuchamos. se me congeló la pantalla y ahora sí ya. Está entrecortado. No se preocupe. Otro de los apartados del periodismo tradicional es la unidireccional. Es que es unidireccional como tal. La comunicación de masas unidireccionales es que existe un solo emisor y un único receptor. ¿Mediante qué? Mediante un único producto. La participación de uno, ¿sí? De uno mismo como receptor de esa información es poca. Uno no participa en esa información que nos dan. En el diario, en las noticias, etcétera, sean por cartas a los lectores, la radio a través de llamadas telefónicas o la televisión de llamadas telefónicas y encuestas en vivo, pues es distinto. Pero comúnmente siempre va a ser unidireccional este tipo de periodismo tradicional. Esta información en algunos de los casos se ha vuelto obsoleta, ¿sí? De acuerdo a los tiempos de distribución de esta información. También ha sido varias veces criticado el periodismo tradicional por la inexistencia de un trabajo en equipo, ¿sí? Que aunque exista la participación de los actores, como ya habíamos mencionado anteriormente, el diseñador, el fotógrafo, el editor, ¿sí? No hay un verdadero trabajo en equipo. Al final sigue siendo ¿quién? Es el reportero quien investiga, luego construye de manera individual y quien se responsabiliza por sus historias. El editor, el diseñador, lo único que realizan es corregir aquello o en lo mayor posible que se vea mucho más vistoso o ayudan a tener más recursos en esa noticia, ¿no? Pero quien hace ese trabajo es el reportero, que realiza una actividad investigativa. Este es otro de los puntos clave y que sobre todo se ha venido fuertemente criticando al periodismo en general, es el hecho de la investigación objetiva para poder dar esa información, ¿sí? El reportero como tal a veces incluye muchos aspectos subjetivos o valorativos propios antes que la propia noticia de manera objetiva, lo que pierde cierto grado de verdad en la noticia. Ahora bien, como hemos visto, ¿sí? Las características de un periodismo tradicional, ahora veremos las características de un periodismo digital, que es nuestro tema de hoy, ¿sí? Nosotros entendemos, por ejemplo, que en la actualidad la escritura está más presente en las dinámicas interpersonales. Cuando digo interpersonales es con los otros, con las otras personas. Porque los mismos sistemas de mensajería instantánea y las redes sociales en especial, siempre determinan un modo en el cual nosotros nos relacionamos y nos comunicamos. ¿Esto para qué? Para que entre todos funcione un entramado social, un entramado educativo, económico, profesional, personal,
Y todo esto funciona de una manera dinámica, asertiva, en la que todos podamos tener ese acceso y nuestra comunicación perdure como tal. Entonces, ¿cómo hacer que esa perdurabilidad también funcione en un periodismo digital? En principio, el usuario, ¿sí? El usuario es el centro. Él o nosotros somos quienes decidimos lo que leemos y qué no leemos. Esa es la diferencia con un periodismo tradicional. Aunque tengamos el contenido y podamos pasar la noticia, ¿sí? Va a estar ahí. En el digital, nosotros somos quienes buscamos una información específica. Entonces, nosotros decimos qué leer, qué no leer, y sobre todo con qué actitud crítica la podemos hacer. Entonces, nuestra tarea ya no es solamente de un mero receptor de la información, sino incluso hacer un emisor y productor de la información que incluso hemos leído. Porque actualmente en los medios digitales existe algo que dice comentarios, añadir comentarios, y podemos nosotros interactuar de cierta forma, ¿sí? Con esa noticia. Podemos poner nuestro comentario, podemos emitir nuestra crítica, podemos decir no estoy de acuerdo con esa información, o tal vez está una información incompleta, inconclusa como tal. Podemos hacerlo, se puede realizar. En un medio digital existe ese recurso. En un medio periodístico normal o tradicional no existe eso. No hay. Aunque lo han querido proponer, no hay. Nunca. ¿Sí? La información llega a borbotones, logrando así una amplia mirada de la realidad. Es decir, que siempre va a haber varias perspectivas en una misma noticia. ¿Por qué? Porque hablábamos incluso de los hipertextos. Si hay mayor información, si hay más noticias sobre el mismo tema, si hay diferentes personas sobre el mismo tema dando información, nosotros vamos a poder tener una visión mucho más amplia de esa realidad. No nos quedamos solamente con contenido que lo vemos en el periódico, lo vemos en la televisión, lo vemos en la radio, o lo escuchamos en la radio. No, porque ya no podemos, antes no podríamos verificar esa información o contrastar esa información, ahora sí. Entonces, esa amplia mirada que nosotros tenemos de la realidad ha hecho que esa información sea completa, hasta cierto modo, porque podemos obtener información de cualquier lado y sobre el mismo tema. La información es digital como tal, y todo es susceptible a estar relacionado entre sí. Hablábamos que varias de las características o de los usos que se le da al uso digital, ¿sí? Son los hipertextos. Y al establecer hipertextos dentro de esta información es muy benéfico, porque aparte de eso nos estamos educando en cierta forma y adquiriendo un nuevo conocimiento sobre alguna temática que no hayamos conocido al momento que estamos leyendo. Por tanto, el lenguaje establecido también en estos medios puede, solo en cierta forma, un poco más, ser más específico o un poco más detallado. ¿Por qué? Porque al detallar aquello y poner un hipertexto, el lector puede informarse o puede ampliar, ¿sí?, su conocimiento sobre ese tema que tal vez no conoce, pero le da clic y le lanzará a otra ventana en la cual puede informarse de algo que tal vez antes no tenía noción. Otro es que el computador es a la vez la redacción y la imprenta. Ya no necesitamos un espacio físico, ya no necesitamos tanta material para realizar una noticia, solamente un computador. Mediante ahí podemos escribir la noticia, subir el video, subir un audio como tal, ¿sí? Ya no necesitamos de una imprenta para poder publicar, sino directamente ya aparece en la web. Así que es algo benéfico, por lo tanto la información va a ser rápida, ¿sí?, al instante. El periodista se ve más especializado en temáticas y se convierte en un profesional multitareas, ¿sí? Ya no es simplemente aquel que hace una investigación como tal, como habíamos dicho anteriormente, sino ahora, aparte de realizar eso, tiene que tener competencias digitales para poder hacer que ese contenido que ha desarrollado, que ha investigado, lo pueda difundir por medio de las redes y por medio de un medio digital.
Los nuevos medios, ¿sí? Cuentan historias del momento, incluso del rato que ha ocurrido un accidente o la noticia, lo que habíamos dicho ya anteriormente, ¿sí? Es del momento. Ya no tienen que pasar un día, 2 días para redactar, para pulir, para editar, no, simplemente ya el momento, grabo un video en vivo y ya lo subo y el resto de personas se va conectando y se va difundiendo la noticia, ¿sí? El trabajo del periodismo digital. Luego tenemos que las historias que se muestran es una convergencia de lenguajes diversos, lo que habíamos ya dicho anteriormente, ¿sí? Esta convergencia, ¿qué son? Los textos, las imágenes, los sonidos, los videos, entre otras cosas. Todo eso forma una unidad comunicativa, una coherencia entre todo el texto. ¿Por qué? Porque aparte de que vemos una imagen, vamos a poder ver el video completo. Es decir, ahora ya no solamente nos vamos a referir al texto que han escrito sobre esa noticia y la imagen que nos muestran sobre esa noticia, sino ahora yo también me voy a poner mi propia perspectiva sobre la noticia porque voy a verla hasta cierto modo de manera directa. Voy a saber lo que ha pasado o lo que ha ocurrido y voy a sacar yo mis propias conclusiones aparte de las que están escritas o me han querido comunicar o informar. El usuario, ¿sí? Escoge diversos itinerarios muy distintos a los que el propio periodista dispone. Porque cuando uno publica una historia, publica una noticia, se va a quedar ahí durante un buen tiempo. Entonces nosotros los usuarios podemos escoger el itinerario que querramos. Puede ser en un momento libre, en un momento de ocio, puede ser en el trabajo que estoy descansando unos 5 minutos, o incluso cuando estoy estudiando. Todo eso yo lo tengo en cuenta y yo puedo realizar diversas actividades en ese momento. Entonces, hace más profunda la lectura porque leo en cualquier momento, en cualquier lugar, y navego por los hipertextos dentro del texto a través de diversa información. Diverso contenido que puedo estar a mi alcance a través de un clic. Por tanto, el periodismo digital es un sistema interactivo. Ahora ya puedo interactuar, lo que decíamos anteriormente, igual con los comentarios, con las dudas, con las críticas, con nueva información que yo puedo crear, ¿sí? Esto dependerá de la necesidad del usuario, de lo que quiera también el usuario proponer. Un medio en el cual a veces se espera también una respuesta, aunque la mayor parte se establece para dar un criterio o comentario que uno tiene sobre esa noticia. Por tanto, ya se puede considerar como un espacio de participación del usuario, quien lee la noticia, como del discurso informativo de la persona que ejerce esta información. Es una red, ¿sí?, que conecta documentos a lo largo y ancho del planeta. Una información, una noticia de Madrid nos puede llegar desde acá por medios digitales y uno se puede enterar de esas noticias. ¿Sí? No lo que pasaba con el periodismo tradicional. Y lo bueno de eso es que nuevamente con las anteriores características podemos informarnos y saber desde diferentes fuentes y posiciones lo que ha ocurrido. La información, ¿sí?, se mantiene vigente por la gran capacidad de almacenamiento que posee Internet, es decir, que no va a desaparecer y por tanto podremos ver la noticia durante un buen tiempo o el momento que nosotros querramos o incluso guardamos el link y luego podemos entrar directamente. El producto va actualizado a medida que los acontecimientos van sucediendo, es decir, de manera sincrónica. ¿Sí? Al momento, al instante, yo puedo subir y digo, bueno, ha ocurrido un accidente en tal lugar y luego actualizo esa información y digo, hay tantas personas heridas o no lo hay y sucesivamente. ¿Sí? Puede bajarse un archivo, el usuario de donde requiera, de manera sincrónica, ¿sí?, al momento que ocurre la noticia y luego pues digo, no, me gustó o quiero compartirlo, voy a tener ese material para mi disposición.
Por tanto, su evolución del periodismo digital del tradicional se diferencia en una serie de ventajas, ¿sí? Más para los usuarios como tal, porque nosotros podemos ya distinguir de manera interactiva todo ese material informativo, lo que no se podía realizar anteriormente. Las diferencias, en cambio, es que están basados en procesos investigativos, tal vez algunos más rigurosos que otros, porque ahora simplemente con una grabación va a la interpretación de cada persona que ve esa noticia, y antes pues tal vez se tomaba mucho más tiempo en dar a conocer profundamente esa noticia, porque debería de tener un producto terminado como tal, para que tenga cierto grado de credibilidad. Pero hoy por hoy, mientras uno ve esa noticia directamente, pues tiene mayor índices de credibilidad. Otra diferencia, ¿sí? Es que el formato en que se presentan, el uno está alojado en la red, puede contener elementos multimedia, combinados con texto, videos, reportajes, sonidos, imágenes, etc. Mientras el otro, pues, no al 100%. Y lo otro es la interacción que podamos tener. Por medios digitales lo podemos realizar. Y el beneficio, ¿sí?, de este periodismo digital, ¿sí?, es que rompe las barreras comunicacionales que existen entre un país y otro, incluso desde las mismas sociedades, ¿sí?, o mesosociales, en las que, por ejemplo, yo entero de noticias de mi mismo país que han pasado, que están, por ejemplo, en Esmeraldas. Por ejemplo, yo me encuentro en Cuenca, yo puedo informarme de noticias de ese lugar al instante. Sí, rompo esa barrera comunicacional porque incluso puedo interactuar y puedo estar al tanto de todo eso. La transformación periodística, por lo tanto, es una actitud a la apertura profesional y a una formación como una demanda a esta facultad y medio en la producción visual y también en el medio periodístico, ¿no? El periodista tendrá que estar formado tanto para ser periodista como para poder comunicar esta información a través de los medios digitales. Bien, esa sería la conclusión de la clase como tal, viendo ya la transformación que ha tenido las noticias en el medio, durante un medio digital como tal, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado esta cultura escrita en la era digital, este medio de información en la cual hoy por hoy podemos interactuar, compartir con muchos otros y hasta cierto punto inferir y criticar y poner mi propia opinión sobre esa noticia. Cosa que en el periodismo tradicional no ha ocurrido. El trabajo del periodista, en cambio, como tal, tendrá una mayor formación y una fortaleza en medios digitales para que este mismo pueda socializar la información. Se le fue el audio, Licen. Que éste ha investigado. Sí tiene audio, Liz. Bien, eso ha sido todo de la clase. Espero que les haya gustado. Es un tema muy interesante de esta transformación escrita a la era digital. Nos quedan unos 5 minutos, lo cual lo tomaré para especificar algunas generalidades sobre el deber, que es que deben de simplemente buscar una noticia y poner las diferencias entre una y la otra, que es el taller número 2. Pueden imprimir esa hoja o hacerlo a mano, no hay ningún problema. Y lo suben al aula virtual. ¿Alguna pregunta, tal vez? No, Lice. Licenciado, yo tengo una preguntita. Dígame. Hay una prueba de diagnóstico de estudio del lenguaje, hay que realizarla, ¿verdad? Sí, si en lo posible ya la voy a habilitar. No es de mucho tiempo, simplemente es para ver algunos contenidos referidos al área de lengua y literatura. Lo que sepa, de ahí simplemente se reforzará. Igual ya la voy a habilitar para que puedan ustedes realizarla con toda la comunidad del mundo. Es una prueba muy corta de 5 preguntas que pueden contestarla al momento. Eso era, Licen, gracias, ¿no? Ya. Bien. Gracias, Licen. Bien, estimados estudiantes, espero que pasen un buen resto de la noche. Conmigo nos veremos la próxima semana. Hagan las tareas. Buenas Hagan las noches. tareas y suban a la plataforma. Buenas noches, Licen. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos.